Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos al Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy vamos a hablar de un divorcio. De un divorcio, sí. Del divorcio estratégico entre una de las parejas más antiguas del mundo, Estados Unidos y Europa. Una pareja que supo acompañarse desde hace ya más de un siglo. Que pelearon juntos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que se acompañaron durante toda la Guerra Fría y que en este momento están tramitando, si se quiere, una separación que, si la pensábamos 2 o 3 años atrás, hubieran dicho que estábamos absolutamente dementes. Pero claro, para entender qué está sucediendo, llegó Trump. Últimamente estamos hablando todo el tiempo de Trump y parece que es el ser disruptor. Un hombre con una personalidad capaz de romper lo que parecía irrompible. Cuando aún estaba en la campaña, él ya había avisado que Europa, esa vieja socia de Estados Unidos, ya no se veía tan bonita como siempre. Empezó pidiéndole que no consumiera tanto gas ruso, pero por supuesto, claro, él les quería que comprara un poco más de gas estadounidense. Le pidió que gaste más en defensa y tenía razón. Las Fuerzas Armadas Europeas hasta ese momento parecían estar más preocupadas por actuar con perspectiva de género que por tener los mejores pilotos para sus casas de combate o los mejores aviones. Quedaron relegados por algún tipo de mural que festejara la diversidad. O se preocupaban más por la huella de carbono que por la huella térmica que hace que un tanque sea detectado y destruido. Y en eso tenía razón. Pero también había algo en Trump que no terminaba de cerrar para los europeos. Las alertas fueron dadas cuando Putin invadió Crimea y llegó Trump y no quiso colaborar mucho más allá de lo que ya había colaborado su antecesor. Obama no hizo mucho más que Trump, ni Trump que Obama. Se fue Trump, llegó Biden, empezó la segunda invasión rusa a Ucrania y Estados Unidos se puso hombro a hombro con los europeos. Y ahí vino la segunda alerta. Todavía no era presidente Trump, pero le ordenó a sus legisladores que entre octubre de 2023 y abril de 2024 bloquearan toda ayuda a Ucrania. Ucrania tuvo que sobrevivir como pudo sin ayuda estadounidense y Europa tuvo que hacerse cargo. La proporción de ayuda fue de un 37,6% de parte de Estados Unidos y el resto Europa y sus aliados. Y si hablamos solamente de ayuda militar, un 40% Estados Unidos y un 60% Europa. El bloqueo se terminó, Ucrania perdió algunas ciudades como Advitka, por ejemplo. Y en el medio de la campaña, Trump dijo que los europeos iban a tener que pagar por su seguridad, por lo menos si querían seguir siendo defendidos por el aparato militar estadounidense, a lejos mucho más poderoso que el de Europa, que ya estaba deforme por la pereza ideológica. Y esa fue una alerta que se tomaron bastante en serio. Y ganó Trump. Y no solamente ganó Trump, sino que en el camino al triunfo fue avisando que ya no resultaba de su agrado seguir teniendo a los europeos como antes, como socios iguales. Por el contrario, empezó a tener una actitud, si se quiere, agresiva hacia Europa. Apenas asumió, lo confirmó. Empezó a hablar de Groenlandia, un territorio danés. Dinamarca es parte de la OTAN. Empezó a acusar a Ucrania de comerse los recursos de los contribuyentes, sabiendo que Ucrania no es una cuestión solamente local. Es un riesgo para toda Europa porque Putin empieza por Ucrania, pero va a seguir por el resto de Europa. Y entonces hablar mal de Ucrania era hablarle al oído a Europa y decirle: nuestro matrimonio está en crisis. Estoy mirando con muy buenos ojos a Rusia y me está gustando. Pasaron los días y comenzó una guerra que muchos no notaron, pero estamos en guerra.
Estamos en una guerra comercial. Y cuando Trump tuvo que elegir con quién enfrentarse, todos sabemos que eligió a Canadá y México, sus socios principales, y a China, un viejo adversario. Pero también anunció un 25% de aranceles a los países europeos. Y a veces en el análisis lo que abunda no es lo que llama la atención, sino lo que falta. Y cuando uno empieza a hacer cuentas, se da cuenta que China, el viejo enemigo, el más feroz enemigo, según Trump, recibió primero un 10% de aranceles, después otro 10 adicional, son 20. Y los europeos 25. Y no solo eso. Con el asunto ucraniano se volvió más evidente la separación respecto a Europa. Trump decidió que no iba a negociar con Ucrania, sino que iba a negociar directamente con Putin, y además dejó de lado a Europa. Los enviados de Putin y Trump se reunieron en Arabia Saudita y omitieron invitar a Ucrania, pero también a Europa. Y Europa empezó a entender cómo venía la mano, cuáles eran las cartas. Ahora Trump no solamente los estaba olvidando, los estaba dejando de lado, sino que ahora insistía en que no iba a defenderlos, sino gastaban más dinero en defensa. Porque Estados Unidos ahora quería que se le pague por esa defensa. Y no es una idea nueva. Para que vean cómo el presente se enhebra con el pasado, Trump empezó a decir que no solamente quería que gasten más dinero, sino que además quería que le paguen por su presencia en Europa. Y esto repetía algo que había dicho en 2019, que él quería que le pagaran todo lo que implicaba la presencia de las bases norteamericanas en Europa, más un 50% en concepto de protección. Sí, suena a extorsión, parece una extorsión, y es una extorsión. Y eso con un socio no se hace porque, claro, Estados Unidos alguna ganancia tiene. Y esto es lo que le dijo a Europa en este proceso de divorcio, porque ya estamos hablando de un proceso de divorcio, porque todo lo que te estoy contando fue deteriorando la relación entre los dos lados, y hoy casi te diría, no se reconocen esos viejos socios. Europa le contestó algo para que sepas que también Trump tiene algo que perder. Y le dijo, esas bases, sí, 38 bases en territorio europeo. Nosotros no solo pagamos, sino que además de los 200.000 millones de dólares que vos exportás cada año, el 55% lo compramos los europeos. Es decir, nosotros estamos pagando tu industria de defensa. Es más, le dijeron, vos decís que pusiste mucho dinero en Ucrania. El 60% se gastó en tus fábricas. Y ahora estás pidiéndole a Ucrania que te devuelva ese dinero. Nosotros no le estamos pidiendo lo mismo a Ucrania. Y en esta diferencia de criterios es donde también se encuentra el indicio de divorcio. Los europeos le dijeron, nosotros estamos donándole, le estamos regalando el dinero a Ucrania porque tiene que ver con nuestra seguridad. Y entonces Trump empezó a decir o a repetir algo que ya había insinuado en otros momentos cuando era todavía candidato. Esa no es una guerra mía, es una guerra europea. Y esto como una pareja. Es como salir y que alguien amenaza a tu pareja y vos le digas, a mí no me están amenazando, te están amenazando vos. Entonces ya no es una sociedad. Y esto es un poco el escenario en donde se encuentran en este momento las relaciones entre Estados Unidos y Europa. En una guerra comercial, en un abandono estratégico por parte de Estados Unidos respecto a Europa en Ucrania, y en un creciente sentido de que Europa tiene que despertar, se tiene que poner bonita y tiene que buscar nuevos socios, porque aquella pareja que tiene hace tantas décadas ya no está con ella, sino que está acostándose con Rusia. Y quizás Europa ahora acepte las invitaciones de esos galanes que andan dando vueltas, un galán chino, algún galán turco, los galanes sunitas, o quizás tenga que hacer una vida estratégica por fuera de Estados Unidos y quizás compitiendo. Porque no es que solamente hay una separación, ahora los objetivos son contrarios. Porque Estados Unidos sabe que Putin amenaza a Europa y la está dejando sola. Y porque además sabe que la está dejando en la indefensión. Y porque sabe que tiene que buscar nuevos rumbos. Y porque además sabe que le está escarbando la billetera con un 25% de aranceles. Y este es el panorama. Vivimos tiempos tremendamente fascinantes. Para algunos, angustiosamente fascinantes. La gran alianza occidental está desapareciendo, por lo menos mientras esté Trump en el poder. Y vamos a tener que explorar qué va a suceder, porque Europa puede acercarse a China, puede profundizar su acercamiento con Turquía y con los países árabes. ¿Quién sabe qué va a suceder?
se enfrentará con Estados Unidos por el control de los recursos primarios en América Latina y en Europa, por los mercados. Competirá tecnológicamente, competirá en campos como el espacio, la inteligencia artificial o los microchips. ¿Se convertirá esa competencia en una enemistad? Es posible. Realmente es posible, porque hay algo que es peor que una separación porque ya los intereses no son conducentes, que son las traiciones. Y hoy Europa, por el discurso de sus líderes, no solo se siente traicionada, sino que además está elucubrando una respuesta de emancipación que tiene mucho de rumbo de colisión con los Estados Unidos en el futuro, al menos mientras Trump y las ideas que lleva adelante sigan en el poder. Puede que Trump sea sucedido por alguien que piense igual y el divorcio seguirá adelante. La reconciliación por ahora no está a la vista. Vamos a tener que estar atentos. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca. Me puedes encontrar en @NachoMDO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y vamos a seguir contándote las alternativas de esta pareja disfuncional que se ha vuelto tóxica. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Una producción de Dixo.